Pasé gran parte de mi vida preocupándome por cosas que nunca sucedieron. La mente tiene el cruel poder de convertir las posibilidades en pesadillas. Crea tormentas donde solo hay nubes y hace que cosas que ni siquiera son importantes parezcan urgentes. La preocupación es un ladrón silencioso. Roba el sueño, la energía y la alegría, e incluso se disfraza de responsabilidad. Pero un día me di cuenta de algo que lo cambió todo. La preocupación es una elección mental. Solo existe porque la alimento. Nadie nace ansioso. Aprendemos a preocuparnos, así como podemos aprender a borrarla de nuestra mente. Fue entonces cuando empezó el punto de inflexión, cuando comprendí que la paz no viene de afuera, sino de lo que elijo cultivar en mi interior. Jim Rohn siempre decía, no desees que fuera más fácil, deseas ser mejor. Y ser mejor empieza por dominar el territorio de tu mente, porque quien controla tus pensamientos, controla tu vida. Y ahí reside el secreto. Borrar tus preocupaciones no es negar tus problemas, es reeducar el pensamiento para que el miedo pierda su voz. La verdad es que todo es mental. El éxito, la paz, el equilibrio, la confianza, todo proviene del mismo lugar, la forma en que te hablas a ti mismo. Cuando aprendí a dominar esta conversación, el ruido interno comenzó a disminuir. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la mente, cuando se entrena, se convierte en el mejor escudo contra cualquier tormenta. Hoy entiendo que la mente no es el enemigo, es el instrumento. Y si aprendes a tocar este instrumento correctamente, la preocupación se convierte en silencio y el silencio en poder. Todo comienza con un pensamiento y un pensamiento puede cambiarlo todo. Las preocupaciones son como una mochila llena de piedras que insistimos en cargar, incluso cuando el camino ya es bastante empinado. Lo curioso es que nadie puso ese peso ahí, sino nosotros. La mente tiene la costumbre de fabricar miedos en serie, proyectando escenarios que nunca ocurrirán y lo llama prudencia. Pero no es prudencia, es prisión mental. Y lo más cruel es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de cuánto consume esto la energía vital. He aprendido por mí misma que preocuparse no resuelve nada, solo consume lo que habría usado para resolver. Es como quemar una vela por ambos extremos. Uno quema el presente, el otro el futuro. Cuando me vi atrapada en este círculo, me di cuenta de que no estaba viviendo, solo gestionando la ansiedad. La vida no está hecha para ser gestionada, está hecha para vivirla con rumbo, no con tensión. Lo que me liberó fue comprender que la preocupación es una especie de inversión y que siempre produce el mismo resultado: nada. Ningún problema ha desaparecido por preocuparme lo suficiente. No ha surgido un resultado mejor por trasnochar. Es difícil admitirlo, pero la preocupación es la ilusión de control. Es el ego intentando ser Dios. Así que empecé a observar mis pensamientos como quien observa el tráfico. Algunos pasan rápido, otros intentan aparcar, y me di cuenta, puedo dejar pasar a los malos sin llevar a nadie. La mente obedece cuando decidimos quién entra y quién no. El secreto no está en luchar contra las preocupaciones, sino en dejar de alimentarlas con atención. La paz no llega cuando todo está bien. Llega cuando decido confiar, incluso sin garantías. La preocupación es lo opuesto a la fe. Y donde una crece, la otra se debilita. Decidí regar mi fe. Decidí creer que lo mejor también es posible. Y así fue como el peso empezó a levantarse, poco a poco. La mente es el verdadero campo donde todo sucede antes de suceder. Antes de perder un negocio, ya has perdido mentalmente. Antes de lograr algo, también has ganado mentalmente. Y es curioso cómo tanta gente se pasa la vida intentando ganar externamente cuando la guerra es interna. La batalla no es contra el mundo, sino contra los pensamientos que te dicen que no puedes. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de esto. Estaba cansado, frustrado,
y me encontré repitiendo una frase terrible en mi mente. Esto nunca funcionará. Era solo un pensamiento, pero me sentía derrotado. Y fue entonces cuando comprendí. La mente es una fábrica, y yo era el trabajador que firmaba el producto final. Todo lo que permitimos que circule en ella, tarde o temprano, aparecerá en la vida real. La preocupación surge precisamente en este campo. Es la semilla del miedo plantada donde debería estar la semilla de la fe. Y si no cuidas la tierra, cualquier mala hierba crecerá. El problema es que la mente no está vacía. Si no la ocupas con un propósito, el miedo la ocupará por sí solo. La falta de dirección mental es el caldo de cultivo para la preocupación. Por eso empecé a entrenar mi mente como un músculo. Cada día, antes de que el día acabe, la domino mentalmente. Hablo conmigo mismo, reviso mis pensamientos y reafirmo las creencias correctas. Jim Rohn dijo, no desees que fuera más fácil, desea ser mejor. Y ser mejor empieza en tu cabeza. La mente no obedece al azar, obedece a la disciplina. Cuando comprendes que cada pensamiento es una elección, la vida cambia. No puedes evitar que el miedo aparezca, pero sí puedes dejar de darle un micrófono. La mente es un campo de batalla, sí, pero también es el lugar donde se planta el paraíso. Y eso es lo que quiero explorar en el siguiente paso, el poder de elegir lo que crece en ella. Un día me di cuenta de que la mente es como un jardín. Todo lo que riegas, florece. El problema es que la mayoría de la gente no se da cuenta de lo que riega. Dicen querer paz, pero se pasan el día alimentando el miedo. Quieren esperanza, pero viven repitiendo tragedias. Quieren fe, pero solo consumen duda. Y el jardín, pobrecito, obedece. Crece exactamente en la dirección en que lo cuidas. Durante mucho tiempo, albergué el miedo sin darme cuenta. Era ese tipo de preocupación disfrazada de responsabilidad. Pensaba que estar siempre consciente de los problemas era una forma de prevenir lo peor. Pero lo que realmente hacía era prepararme para el fracaso todos los días. Hasta que un día me pregunté, ¿y si usara esa misma energía para creer que todo saldría bien? Cuando empecé a cultivar mi fe, la vida no cambió de la noche a la mañana, pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Me desperté sintiéndome más ligero, las decisiones parecían más claras y me di cuenta de que el mundo que me rodeaba respondía a mi percepción. No es magia, es mentalidad. La preocupación crea resistencia, la fe crea fluidez. Cuando crees lo mejor, actúas mejor. Jim Rohn siempre decía que no es el viento lo que determina la dirección, sino el ajuste de las velas. La fe es este ajuste. Cuando eliges creer, incluso sin garantías, algo en tu interior se alinea con el progreso. La preocupación bloquea, la fe mueve. El miedo busca el control, la fe confía. Son dos formas de vivir y solo una de ellas libera. Al final, todo se trata de alimentar tu mente. Lo que lees, con quién te juntas, lo que piensas, todo alimenta algo dentro de ti. Y si el miedo crece, es porque está bien alimentado. La buena noticia es que la fe también florece rápidamente cuando recibe atención diaria. Y ahí es donde comienza el verdadero dominio de la mente. Pensar correctamente es cuestión de disciplina, no de suerte. Es fácil dejar volar la mente, perderse en suposiciones, inventar historias que nunca existieron. Lo difícil es entrenar la mente, como entrenar a un caballo salvaje para que siga el camino correcto. He aprendido que lo importante no es la cantidad de pensamientos, sino su calidad. Y la calidad requiere elección, requiere práctica. Jim Rohn siempre decía que la mente es como un jardín. Si no la cultivas, la maleza la invadirá. Y estas malezas tienen nombres: duda, miedo, culpa, comparación. Crecen de forma natural. El pensamiento positivo, en cambio, necesita cultivarse a diario. No es automático. Es un ejercicio consciente de alinearse con lo bueno, lo útil y lo productivo.
La disciplina del pensamiento correcto empieza con las pequeñas cosas. Es no dejar que un mal día defina tu vida entera. Es mirar un fracaso y ver aprendizaje en lugar de derrota. Es elegir la interpretación más empoderadora de los hechos, porque la verdad es que el mundo no cambia. Lo que cambia es el significado que le das, y eso es poder. Cuando me sorprendo preocupándome, recuerdo que estoy desorientado mentalmente. La preocupación es señal de que mi mente está desorganizada y necesita orientación. Y ahí es cuando entra en juego la disciplina. Me detengo, respiro y reorganizo mis pensamientos como quien ordena una casa. La paz no proviene de lo que sucede afuera, sino de ordenar por dentro. Con el tiempo, pensar correctamente deja de ser un esfuerzo y se convierte en un hábito. Y cuando la mente aprende este ritmo, el miedo pierde su poder. La preocupación, que antes parecía incontrolable, comienza a desvanecerse. Es una forma de libertad silenciosa. Y es precisamente esta libertad la que da paso al siguiente paso: reemplazar la ansiedad con un propósito. La ansiedad es la energía de la preocupación desperdiciada. Es como un motor potente al ralentí quemando combustible sin avanzar. He vivido así, lleno de ideas, lleno de miedo, lleno de urgencia y completamente vacío de propósito. Fue entonces cuando comprendí que la mente ansiosa no necesita descanso, necesita dirección. Porque cuando el enfoque está claro, el exceso de energía se transforma en movimiento. Jim Rohn dijo que el sufrimiento proviene de la falta de progreso. Y es cierto, la ansiedad es el dolor de quienes se sienten estancados, incluso cuando corren constantemente. El propósito, en cambio, da sentido a cada paso, incluso a los que parecen lentos. Cuando sabes a dónde vas, el miedo al tiempo disminuye. Dejas de competir con el reloj y empiezas a caminar con él. He descubierto que el propósito es el mejor antídoto contra la preocupación, porque cuando la mente está comprometida con algo más grande, no tiene tiempo para albergar miedos insignificantes. Se ocupa de lo que construye. El secreto no es intentar dejar de preocuparse, sino llenar el espacio de la preocupación con propósito. Es reemplazar "¿y si sale mal?" por "¿y si lo logro?". Todos los días antes de empezar, reviso mis intenciones. No lo que quiero hacer, sino por qué lo hago. Cuando el propósito es claro, la acción se vuelve más ligera. El peso de la ansiedad se disuelve, porque el corazón comprende el significado del esfuerzo. Es como remar con la corriente. El esfuerzo continúa, pero la corriente ayuda. Y cuando llega esta claridad, el mundo parece cooperar. Las preocupaciones siguen apareciendo, pero ya no me controlan. Porque el propósito es como una brújula. No te impide atravesar las tormentas, pero te asegura seguir avanzando en la dirección correcta. Y es precisamente en esta ligereza donde reside el secreto del siguiente paso: aprender a soltar lo que no depende de ti. Soltar es un arte que solo se aprende tras aferrarse a algo durante mucho tiempo. Necesité derrumbarme varias veces para comprender que hay cosas que no me corresponde arreglar. Pasamos tanto tiempo intentando controlar lo que está fuera de nuestras manos que olvidamos el poder que tenemos sobre lo que está dentro de ellas. Es una lucha silenciosa, y la preocupación es el clamor de quienes no se niegan a aceptar que el mundo no siempre sigue nuestro guión. Jim Rohn solía decir: "Las estaciones cambian y no hay nada que puedas hacer al respecto". Esa frase me liberó, porque es cierto, el invierno llega, me guste o no. Pero lo que sí puedo hacer es prepararme para él, superarlo y agradecer cuando se vaya. Lo que escapa a mi control no es el problema. El problema es malgastar energía intentando controlarlo. Soltar no es rendirse, es confiar. Es comprender que el verdadero esfuerzo termina donde termina la responsabilidad. Puedo dar lo mejor de mí, pero el resultado no es solo mío. Cuando acepté esto, mi mente se alivió. Y curiosamente, empecé a obtener mejores resultados. Porque cuando dejas de resistirte al flujo de la vida, éste empieza a cooperar contigo. También aprendí que el apego es hermano de la preocupación. Proviene de la ilusión de que solo seré feliz si las cosas salen como quiero. Pero el mundo tiene una sabiduría que la prisa no comprende. Cuando solté el control, descubrí oportunidades que nunca habría visto si hubiera estado tenso.
Soltar es hacer espacio para lo nuevo, y lo nuevo no entra en una mente ocupada aferrándose a lo viejo. La belleza reside precisamente ahí, en la silenciosa confianza de quienes hacen lo que pueden y entregan el resto a la vida. No es pasividad, es sabiduría. La preocupación es una carga, el desapego es ligereza. Y es con esta ligereza que surge una fuerza inesperada, la capacidad de transformar cualquier problema en un maestro. Llega un punto en que la preocupación deja de ser un enemigo y se convierte en materia prima, porque, en el fondo, toda preocupación es solo energía mal dirigida. Cuando aprendí esto, mi vida cambió. Comprendí que el mismo fuego que consume también puede calentar, según cómo se use. La diferencia entre un hombre ansioso y uno decidido radica en cómo utiliza su inquietud. Jim Rohn dijo: las emociones son como el viento. No puedes detenerlas, pero sí ajustar las velas. Y eso fue exactamente lo que aprendí a hacer. Preocuparme me mostró dónde no estaba preparado. Cada vez que me preocupaba, en lugar de quejarme, me preguntaba, ¿qué puedo hacer ahora? Este simple cambio de enfoque transformó el miedo en acción y la ansiedad en claridad. Me he dado cuenta de que la preocupación puede ser una advertencia. Indica algo que requiere atención, pero no desesperación. Cuando la abordas con madurez, se convierte en una brújula. Es como si tu cuerpo te avisara de que algo está desequilibrado. La clave es no dejar que la alarma se convierta en tu hogar. Presta atención a la advertencia, ajusta tu rumbo y sigue adelante. Convertir la preocupación en poder es como reciclar los residuos emocionales. Es tomar lo que te paraliza y transformarlo en impulso. La preocupación me dijo: podrías perderlo todo. Y yo respondí: entonces es hora de construir mejor. Es una danza entre el miedo y la valentía, y, con el tiempo, la valentía empieza a liderar. Así fue como me di cuenta de que cada miedo esconde una lección oculta. Al final comprendí que la preocupación no necesita ser borrada, sino transformada. Es energía, y la energía puede ser moldeada. La mente que aprende esto comienza a vivir en un estado de preparación, no de pánico. Y es en esta preparación donde reside la serenidad, porque el verdadero poder no reside en controlarlo todo, sino en mantener el control interior en cualquier situación. La serenidad no es un don reservado para los sabios, es una habilidad que cualquiera puede desarrollar. Solía pensar que la paz era algo que llegaba cuando todo finalmente encajaba, pero con el tiempo me di cuenta de lo contrario. Todo empieza a encajar cuando aprendes a mantener la paz, incluso en medio del caos. La serenidad es fuerza silenciosa, no la ausencia de ruido. Jim Rohn siempre hablaba de la importancia del autocontrol emocional. Decía: no desees que fuera más fácil, desea estar más tranquilo. Esta frase cambió mi forma de afrontar los días difíciles, porque el problema no es el problema, sino cuánto nos desequilibra. Cuando aprendí a mantener la mente firme, me di cuenta de que podía capear las tormentas sin mojarme por dentro. Entrenar la serenidad es como fortalecer un músculo. Requiere repetición. Cada día, la vida ofrece pequeñas oportunidades para practicar. El tráfico, los retrasos, las críticas injustas. Son pruebas disfrazadas. Cada vez que decido responder con calma, refuerzo la estructura interna que me protege de la preocupación. Y sin darme cuenta, mi mente ya no reacciona como antes. Observa. Empecé a crear rituales sencillos para cultivar esta calma. Caminar sin teléfono, anotar mis pensamientos, silenciar el ruido durante unos minutos. No se trata de escapar del mundo, sino de despejar el exceso. Una mente serena es como un lago. Solo cuando las aguas se calman, podemos ver el verdadero reflejo de las cosas. Y es esta claridad la que lo cambia todo. Porque cuando la serenidad se convierte en un hábito, la preocupación pierde su función. La mente aprende que no necesita apresurarse para resolver los problemas. Solo necesita respirar para comprender.
Es en este punto donde nace la verdadera confianza, la que nace de dentro y no depende del resultado. Y es de esta confianza de la que quiero hablar en el siguiente paso. La confianza no es cuestión de suerte, se construye a diario. He conocido a personas que parecían haber nacido seguras de sí mismas, pero con el tiempo me di cuenta de que nadie nace así. La confianza es el resultado de pequeñas victorias internas acumuladas. Es cuando aprendes una y otra vez que puedes confiar en ti mismo. Jim Rohn dijo: "La verdadera confianza no proviene de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de llegar a ser". Durante mucho tiempo, busqué la confianza en las circunstancias. Cuando los negocios iban bien, me sentía bien. Cuando algo salía mal, todo se desmoronaba. Y fue entonces cuando comprendí. La confianza que depende de factores externos es prestada, no propia. El verdadero poder surge cuando te entrenas para creer incluso sin garantías, porque es entonces cuando la fe deja de ser teórica y se vuelve práctica. La mente aprende mediante la repetición. Si te alimentas de pensamientos de duda, la inseguridad crece. Pero si siembras ideas de competencia, valentía y gratitud, la autoconfianza florece. Es un hábito como cualquier otro, y como cualquier hábito, requiere disciplina. Cada día me digo lo correcto. Puedo. Aprenderé. Mejoraré. Son frases sencillas, pero moldean el cerebro para creer en lo mejor. También me di cuenta de que la confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Cada vez que actúo a pesar de la incertidumbre, mi mente graba una lección. Sobreviviste. Y esta repetición es poderosa, porque con el tiempo, el miedo pierde su control. La mente empieza a comprender que es capaz y el cuerpo la imita. Es curioso cómo la preocupación se disuelve cuando entra la confianza, porque el miedo es un espacio vacío, y la fe, al ocuparlo, lo llena por completo. La confianza se convierte en un estado natural, no forzado. Y al llegar a este punto, empiezas a experimentar la mayor lección de todas: creer en lo mejor incluso sin estar seguro de lo que vendrá. Creer en lo mejor cuando todo parece incierto es el mayor ejercicio de fortaleza mental que existe. He vivido días en los que todo indicaba que lo peor estaba por venir, y aún así, elegí confiar. No por ingenuidad, sino por estrategia, porque he aprendido que el miedo no me protege, solo me paraliza. Y la fe, aunque sea pequeña, me conmueve. Es una decisión diaria ver lo posible en medio de lo improbable. Jim Rohn dijo: "La fe es la anticipación de la victoria". Y esa frase me acompaña en cada desafío. Cuando creo en lo mejor, me preparo mentalmente para ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Es como cambiar la perspectiva. La preocupación se centra en el problema, la fe en el proceso. Y cuando te concentras en el proceso, el resultado empieza a tomar forma. El secreto está en comprender que creer no es negar la realidad, sino expandirla. Puedo reconocer las dificultades sin permitir que dicten mi destino. La fe me permite mirar al futuro con serenidad, sin miedo. Y esto cambia mi forma de actuar, hablar y pensar. Una mente que cree en lo mejor atrae las mejores ideas, las mejores personas y las mejores soluciones. Con el tiempo, me di cuenta de que el mundo responde a la energía que emites. Cuando crees lo peor, inconscientemente creas las condiciones para que suceda. Cuando crees lo mejor, abres caminos que antes parecían cerrados. No es magia, es mentalidad. Lo que esperas tiende a hacerse realidad porque tus acciones inconscientes se alinean con tus expectativas. Creer en lo mejor, incluso sin garantías, es la forma más elegante de valentía. Es el punto donde la preocupación se acalla y la fe se hace más fuerte. No se trata de ignorar los riesgos, se trata de decidir que el miedo no será tu guía. Se trata de vivir con confianza, sabiendo que todo lo que esté bajo tu control es suficiente. Y el resto es vida en movimiento. Al final,
Aprendí que la preocupación no desaparece cuando todo mejora, sino cuando tú mejoras. La mente es la cuna de todas las victorias y de todas las derrotas, y solo quienes aprenden a cuidarla con disciplina y amor, triunfan. Todo lo externo es un reflejo de lo interno, y cuando lo interno se calma, el mundo obedece. Jim Rohn dijo, la vida no se vuelve más fácil, te haces más fuerte, y es exactamente así. La preocupación es una invitación constante al desequilibrio, pero la fe es el recordatorio de que puedes elegir el equilibrio de nuevo cuando quieras. El poder no está en controlar el futuro, sino en la paz de la hora. Eliminar las preocupaciones es más que una meta, es una forma de vida. Es caminar con serenidad en medio del caos, creer en lo mejor incluso cuando nadie más lo hace y ajustar las velas continuamente hasta encontrar el viento adecuado. Porque una mente tranquila es la tierra donde todo florece. Si hay una frase que resume todo lo que he aprendido, es esta: la paz no llega cuando el mundo se calma, llega cuando la mente se aquieta.